todos bienvenidos, hermanos, hermanas, en un domingo más que tenemos la oportunidad de reunirnos, tal vez en nuestros hogares, pero reunirnos en un solo espíritu delante del Señor. Esta mañana quiero invitarte a que puedas leer un versículo muy especial que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo número 30 y versículo 5. Dice la traducción del lenguaje actual, dice de esta forma: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Una vez más lo leemos, dice la palabra: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Este día tenemos la posibilidad de acercarnos delante de la presencia del Señor, acostarnos en los brazos de nuestro Padre, decirle: protégeme, oh Dios, que tu mano preciosa esté conmigo, que tus ángeles acampen alrededor mío, Señor. Te voy a invitar a tú que te encuentras en tu casa en este momento, que puedas tomar un momento con tu familia, con tus amigos, y puedas buscar del Señor, buscar esa protección. Hay una canción muy hermosa que dice: dulce refugio tú eres en la tormenta. Quiero invitarte esta mañana que cierres tus ojos y podamos hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, porque una vez más, Señor, tú nos permites de poder acercarnos delante de ti, Señor, e inclinarnos delante de tu presencia, oh Padre Santo, pidiéndote, Señor, tu protección, pidiéndote, Señor, que tú puedas extender tus brazos este día y, Señor, abrazarnos, que puedas tú consolarnos, que puedas tú, Señor, darnos esa paz que necesitamos, oh Dios mío. Aunque las circunstancias de este mundo, Señor, nos lleven a tener miedo, nos lleven a sufrir, oh Padre Santo, sabemos que tu protección, Señor, se extiende sobre aquellos que te buscan. Y esta mañana hemos venido a buscarte, hemos venido a exaltarte, Señor, que tu palabra pueda refrescar nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, oh Dios mío, y que las alabanzas y adoraciones que daremos hoy, Señor, tú puedas recibirla, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este momento para la gloria y honra de tu nombre. Hermano, te invito a que tomes esos minutos y puedas aprovecharlos al máximo. Adora al Señor, levanta tus manos, cierra tus ojos, y que el Señor pueda darte esa palabra y esa paz que tú necesitas hoy. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Hemos venido a cantar, hemos venido a
exaltar. Hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te exaltamos. Recibe toda la gloria. Recibe todo honor. Recibe la adoración que hoy te damos. Te alabamos, Dios. Pensando en ti, me encuentro hoy a recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz te entregaste todo? Pensando en ti, me encuentro hoy a recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz me entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Una vez más, dile al Señor. Pensando en ti, me encuentro hoy a recordar tu bondad hacia mí y entender
esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz me entregaste todo? Fue por amor, por mí, fue por amor, por mí, fue por amor que tú me entregaste todo por mí. Fue por amor, por mí, fue por amor, por mí, fue por amor que tú me entregaste todo por mí. Una vez más, dilo a él, fue por amor, fue por amor. Fue por amor, por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Entregaste todo, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Tú entregaste todo en esa cruz por mí. Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes en esta mañana dominical tan especial y hermosa que Dios nos da, en donde podemos compartir su palabra a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, tanto aquí en este país, en Bélgica, como también en Europa y, por qué no decirlo, en los 5 continentes. Estamos realmente contentos y seguros de que Dios tiene en esta mañana algo especial para ustedes. Hoy hablaremos sobre cómo podemos vencer el pecado o cómo podemos proclamar también la victoria sobre el pecado. La Biblia nos dice claramente que Jesús vino para destruir las obras del diablo, pero también el Señor apareció para destruir las obras del pecado. Pablo nos dice que los hombres están bajo el imperio del pecado y la Biblia también dice que Jesús ha venido para romper ese imperio de pecado que pesa sobre nuestras vidas. Es por eso que esta mañana no deseo denunciar el pecado, ni tampoco señalar las cosas malas que hacen los hombres de nuestra época y de nuestra sociedad. Esta mañana me focalizaré en señalar que en Jesús se encuentra la victoria sobre el pecado. Y para eso yo le invito a que usted abra ahí en su tablet, en su teléfono, su Biblia, y busquemos juntos el Salmo número 32. Vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Salmo número 32, desde el verso número 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, es un salmo de David. Dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus rebeliones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor Jesús o el Señor no toma en cuenta su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso número 3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis rebeliones
voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi iniquidad, mi maldad y mi pecado. Amén. Existe un refrán chino que no es nada bíblico, por supuesto, pero que nos servirá para introducirnos al tema. Y dice así este refrán chino, dice: si tú no conoces ni a tu adversario, ni te conoces a ti mismo, cada vez que vayas a la guerra a pelear contra tu enemigo, dice, serás vencido. Es decir, que cada vez, decía comandante chino, que más o menos era del siglo VI o del siglo V o VI de nuestra era, él decía a sus soldados y reflexionaba y decía él: cada vez que vayamos a luchar contra nuestro enemigo tenemos que conocerlo bien, pero no solamente a él, sino que también nos tenemos que conocer nosotros, porque si no hacemos este ejercicio, entonces seremos siempre vencidos. Ahora, conocer al enemigo es indispensable para que podamos vencerlo, y si no es así, por lo menos sobrevivir al perjuicio que vamos a tener, al daño material, al daño moral que podamos llegar a tener o que nos pueda ocasionar. Ahora, cuando la Biblia nos habla que el creyente tiene enemigos, no solo se refiere a hombres perversos, no solamente se refiere a hombres como nosotros, a mujeres como nosotros, sino que también se puede tratar de alguien que conocemos, alguien que es nuestro prójimo, un ser humano. Y es más, si se tratara de un ser humano, como es el caso, entonces la Biblia nos exhorta a bendecirlos y a orar por ellos. Pero también la Biblia nos habla que también tenemos enemigos espirituales. Ahora, el más letal de todos ellos se llama la muerte. Hay otro que se llama enfermedad. Hay otro que se llama Satanás, o el adversario de nuestras vidas, de nuestras almas. Y hay otro que también le podemos decir que se llama pecado, que engloba a todos ellos. Ahora, cuando escuchamos la definición del pecado en los creyentes, yo he escuchado muchas veces, y la mayoría se refiere a él como todo lo malo, o es pecado, o toda acción mala también es pecado. Ahora, aquel que sabiendo el bien, dicen unos, aquel que sabiendo el bien y no lo hace, también eso es pecado. Bueno, todas las cosas que escuchamos o que les he dicho en esta oportunidad, sí, tienen mucho que ver, definen de una manera correcta lo que es el pecado. Por ejemplo, hay otros que dicen, pecado es la desobediencia, pecado es la mentira, pecado es adulterio, pecado es cuando una persona es orgullosa. El dañar el honor o la reputación de otra persona, hablando mal de este sin fundamento, eso también es pecado, dicen otros. El aún pensar que se está haciendo algo malo cuando no se tiene pruebas, no solamente es calumnia, no solamente nos puede acarrear consecuencias penales, eso también es pecado. Ahora, los líderes cristianos quizás dan más información y dicen, bueno, el pecado habita en todos los hombres, ¿no? O sea que el pecado está en el hombre y este afecta directamente su naturaleza total, ¿verdad? Y si hablamos de sus consecuencias, una de las más terribles es que el pecado nos separa de Dios. Y por ello estamos expuestos a juicio y a una condenación justa. Ahora, profundicemos un poco más acerca de esto y veamos qué nos dice más la Biblia sobre lo que es el pecado y la manera como trabaja en nuestras vidas. Ahora, yo quiero que nuevamente recordemos, si no conocemos bien a nuestro enemigo, si tú no conoces bien a tu enemigo en la batalla, serás vencido. Ahora, por ello debemos de conocer bien cuáles son cómo él trabaja, qué es lo que busca, cuáles son sus objetivos, y ahí sí llegaremos a conocerlo bien. Entonces sabremos cómo vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo
Sin dudas, evidentemente, lo vamos a vencer, pero si es que el Espíritu Santo nos ayuda y si nosotros conocemos bien a nuestro enemigo. Ahora profundicemos. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se trata de definir lo que es el pecado. Por ejemplo, en la ley de Moisés se enseñaba a los judíos que al pecado se le podía definir de maneras diferentes. Nos vamos a basar en una lectura en Éxodo capítulo 34, el versículo 7, Éxodo 34, versículo 7, se nos dice, el Señor, yo creo que este verso es muy común, muy conocido por todos nosotros. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Verso 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, es decir, que perdona la iniquidad. Dice que perdona la transgresión, que es sinónimo de rebelión, y que perdona el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Ahora, si nosotros regresamos y volvemos a leer lo que dice el Salmo 32, entonces nos vamos a dar cuenta que David también menciona estos detalles. Él habla de su iniquidad, él habla de su rebelión y de su pecado. Ahora, eran cosas que David conocía, pero que también no solamente lo conocía él, sino lo conocían sus contemporáneos, lo conocía el pueblo de Israel, incluso lo conocía Moisés. Ahora, el pecado no es realmente algo que era desconocido por ellos. Volvamos un poquito más a profundizar lo que es el pecado. El pecado, en su definición más corta, bíblicamente hablando, es cuando un arquero, es decir, tiene una flecha, dispara y yerra no le da el blanco, o sea, hierra en el blanco, es errar en el blanco. Hace referencia a cometer un error, hace referencia a cometer una falta. Ahora, en el hebreo significaba algo que se hace involuntariamente, lo que se hace por inadvertencia y que estaba ligada completamente a la debilidad humana. Ahora, por estar ligada a esa debilidad humana, o sea, esa debilidad de los hombres, dejaba claramente establecido que estos no podían deshacerse fácilmente del pecado por ellos mismos. Era entonces necesario, y aquí presten atención, era necesario entonces recurrir a una expiación, no de parte del hombre, porque estaba naturalmente viciado por el pecado, sino que Dios impone una expiación por medio de un sacrificio de sangre o de un animal, para que o sea, el hombre, quede absuelto de toda pena que acarreaba. Eso es en cuanto al pecado. Hemos hablado también de la transgresión. Vamos a definir un poco más de lo que es la transgresión. La transgresión es un acto de desafío, es un acto de provocación que hace el hombre hacia Dios, que va de la ofensa, puede ofenderlo, hasta la rebeldía abierta. Ahora, Dios fija los límites siempre para nosotros y lo hace de manera intencional e incluso de manera provocativa, lo hace muchas veces, para que nosotros los hombres nos demos cuenta de que no tenemos por ningún motivo salirnos de lo establecido por Él. En la antigüedad, los profetas muchas veces nos dicen que en sus escritos que Israel, el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido por Dios, se rebelaba muchas veces. Se rebelaba contra Dios y Dios evidentemente les daba la espalda, se enojaba contra ellos y muchos de ellos caían a filo de espada por su rebelión. Esto es serio, lo que estoy diciendo es serio. ¿Por qué? Porque incluso en nuestro tiempo hay mucha gente que transgrede las leyes de Dios. Muchos hombres transgreden y mujeres transgreden, se rebelan abiertamente contra Dios, incluso pueden llegar a tal punto de hacer referencia a cosas que vienen de Dios y ellos piensan que son cosas que vienen del maligno, cosas del diablo.
Y eso es lo que muchas veces acarrea ese pecado que es imperdonable para ellos. Eso es lo que es la transgresión. Ahora, veamos qué es lo que significa la iniquidad. La iniquidad evoca lo que es perverso. Una persona perversa es una persona inicua, es un malvado, es una persona depravado. Sí, sí, existe. Así como se lo digo, una persona perversa es alguien que está depravada. Ahora, es la que practica la iniquidad. La iniquidad no es algo que se realiza casualmente. Viene de un corazón que ya está infectado por el pecado. La iniquidad es la raíz de la depravación que se desarrolla a lo largo de la vida. No sé si ustedes se han dado cuenta muchas veces, pero hay personas que más pasan los años y más perversos se vuelven, ¿no? Es producto de haber sido expuesto a malos hábitos. Es producto de haber sido expuesto a malos pensamientos. Y de esto muchas veces tienen la culpa sus padres, a malos actos que cometen ellos, a malos sentimientos que los padres muchas veces inculcan en el corazón de sus hijos, que no afecta totalmente a la persona que practica la iniquidad, sino que también puede afectar a los que están cerca de él. En este caso, muchas veces, a sus familias. Por ejemplo, el adulterio es un acto de iniquidad. La Biblia lo dice de esa manera, porque muchas veces se transfiere de generación en generación. La pornografía también es un acto de iniquidad. El alcoholismo es otro acto de iniquidad. Las drogas, por no decirlo, también. ¿Por qué? Porque se ve la desgracia que vive la persona que lo practica. Se ve el grado de destrucción, no solamente corporal, sino también moral, que comienza a degradarse y es devastador para el entorno familiar. La iniquidad deforma también el carácter del hombre y de la mujer. Y con el tiempo se crea una fortaleza en ellos tal es esa fortaleza que es imposible, humanamente hablando, derrumbarla. Este es el mejor cuadro para que se manifiesten las posesiones diabólicas. Ahora, en este detalle, cuidemos a nuestros hijos. Aprovecho para decirles esto, hermanos que tenemos y hermanas que tenemos hijos de una edad desde ya los 3 años. Ellos están expuestos con un solo clic a abrir las puertas a toda clase de iniquidad que en el internet nosotros vemos. Tengan mucho cuidado, porque el espíritu de iniquidad está, la Biblia lo dice, sobre este mundo. Ahora, ante esta situación, la que hemos explicado hasta este momento, la Biblia nos da también la salida. Porque es verdad, tenemos que conocer a nuestro enemigo, pero también tenemos que conocer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia establece, trata acerca de este tema del pecado. Bueno, la Biblia principalmente lo divide en 2 fases o en 2 aspectos. Para poder arreglar el pecado en tu vida, en mi vida, hay dos fases o 2 aspectos que la Biblia nos enseña. El primero es el aspecto legal. Sí, el aspecto jurídico ante Dios. Ya que el pecado es una transgresión ¿a qué? A una ley, a la ley divina. La Biblia dice que el que peca será juzgado. Digo esto porque de ahí viene la idea de que el pecado será condenado. Es decir, de que no solamente Dios condenará al que peca, sino que también condenará el pecado. Tarde o temprano, el pecador será presentado ante Dios, el juez supremo, y Dios le presentará los cargos que se le imputan, que se le acusan, que se le señalan. Esos cargos son pecados o son los pecados que él ha cometido a lo largo de toda la vida. Sin embargo, para que se vuelva a restablecer la relación con Dios, el hombre tiene que arreglarlo, digámoslo jurídicamente. Y es así, y la Biblia lo establece. Esta es, en breve, la primera fase.
Lo voy a explicar más adelante. La segunda fase o aspecto es cuando el pecado es destruido en nuestras vidas, que es el punto principal de nuestra reflexión de esta mañana. Ahora, hablemos primeramente de ese aspecto legal, porque probablemente no ha quedado un tanto claro. Espero que sí, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo arreglar el aspecto legal o jurídico ante Dios si sabemos que Él no excusa ni al pecador ni al pecado? El apóstol Pablo señala en su epístola a los romanos, dice: oh tú hombre, quien quieras que seas, eres inexcusable. Dios no excusa, pero sí Dios perdona, que es diferente. Ahora, para que haya perdón, debe de haber, ya lo dije, derramamiento de sangre. Sin embargo, de sangre, sin sangre, no hay perdón. No hay perdón. Ahora, en la antigua alianza, en el antiguo tiempo, era el sacrificio de un animal. ¿Por qué Dios pide que se derrame sangre? Uno puede decir: wow, ese Dios de ustedes, los cristianos, es un Dios sanguinario. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Siempre hay una... No debemos simplemente acusar de esa manera a Dios. Siempre hay una razón. Y es simple, porque en la Biblia nosotros vemos que en la sangre estaba la vida. La sangre es lo más preciado para que alguien viva, ya sea un animal como un ser humano. Sin sangre no se puede vivir. Muchas veces hay personas que tienen accidentes y que se desangran, y por producto de haber perdido la sangre, mueren. Ahora, la sangre es la vida, el pecado es la muerte. Y la sangre, que es la vida, viene a cubrir al pecado, que es la muerte. Y es así como el perdón puede otorgarse, como el perdón es otorgado por Dios. Cuando era derramada la sangre de un animal en el altar de sacrificios, era esa sangre que venía a cubrir el pecado del transgresor, porque era eso, era un hombre que traía un animal para poder hacerle agradable a Dios, para que Dios lo pueda perdonar. Entonces, cuando esa sangre era derramada, no la sangre de él, porque ya lo hemos dicho que la sangre del hombre pecador está viciada y Dios no la prueba. Tenía que ser un animal perfecto, un animal de cierta edad, para poder expiar justamente el pecado de este hombre. Es decir, que cuando se derramaba la sangre de un animal en el altar, esa sangre venía a cubrir el pecado del transgresor. Y eso es lo que se llama expiación, cuando la sangre del animal cubría el pecado. Y cuando esto se daba, la ira de Dios se apaciguaba. Y ese aspecto, a que la ira de Dios se apacigüe, porque Dios ya no veía el pecado del hombre, sino la sangre que lo cubría, a eso se llama propiciación, que era permitir o dar lugar a una reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando Dios veía la sangre en el altar de sacrificios, se apaciguaba, se calmaba. Su castigo bajaba y su cólera divina bajaba, prácticamente desaparecía contra el pecador. Es así como Dios no mira más el pecado, miraba la sangre que lo cubría. Ahora, Dios ya no veía más la sangre, ni tampoco no daba pie a que lo juzgara, a lo que condenara, al condenar al hombre. Veía la vida y accedía a restablecer. Dios, de su propia iniciativa, Él restablecía la relación con el hombre. Eso era en el antiguo pacto. Ahora, las cosas han cambiado en el nuevo pacto, con Jesús nuestro Salvador. Amén. Han cambiado las cosas. No más sacrificio de animales. Por eso que nosotros en nuestros cultos, en nuestras reuniones, los cristianos, no sacrificamos más animales. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto con Jesús las cosas han cambiado. No más sacrificios de animales. Porque el sacrificio perfecto
se ha cumplido una vez y para siempre. Es decir, de que no hay más sacrificios animales, pero sí hubo un sacrificio perfecto y permanente. Un solo sacrificio hubo, y ese era el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cántico que yo he tratado de traducirlo al español, pero es en francés, que es inspirado evidentemente en las Escrituras, que dice que la sangre del Cordero de Dios anuncia el perdón y es más valiosa que la sangre de cualquier animal. Ahora, digo esto, el valor de la sangre de Jesús es única. No la tiene la sangre de un animal, la sangre de una oveja, la sangre de un ternero, no la tiene. El valor de la sangre de Cristo es el valor que tiene solamente el unigénito, el único Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Solo la sangre de Cristo puede abogar por la vida del hombre, puede defenderlo ante Dios. La sangre de un animal era vertida en un altar de sacrificios, pero la sangre de Jesús fue vertida una vez y para siempre en el Calvario, y lo hizo por ti y lo hizo también por mí. Allí Jesús llevó nuestros pecados y los cubrió con su sangre preciosa. Y la Biblia nos dice que para acceder a este acto de justicia que Dios ofrece, no tenemos ningún mérito que presentar. No tenemos que hacer ningún sacrificio personal, ni diplomas que mostrar, ni dinero con que comprar, ni la apariencia nos va a ayudar, ni el buen hablar nos salvará. Solo nos salvará si creemos en Él, si creemos en Cristo, la fe en Jesús y en su sacrificio. Somos presentados por ese sacrificio, por el perdón de pecados, somos y seremos presentados ante el Padre justos y limpios de toda maldad. Pero si confiamos en Él, si tenemos fe, si realmente creemos de que con solo ese sacrificio basta para que nuestros pecados sean perdonados por Dios. Dios ya no ve la sangre de un cordero, ahora ve la sangre del Cordero de Dios, del único, de su Hijo, que está sobre nuestros pecados. Ahora, otro detalle muy importante para resaltar en esta mañana es que en la ley de Moisés decía que solo se podía sacrificar animales por los pecados que cometían los hombres, pero de manera involuntaria, o los que se cometían por ignorancia. ¿Cómo podemos apoyar esta verdad? Leamos en Números capítulo número 15, desde el versículo 27 al 28, que nos dice: si es una persona la que peca involuntariamente, inadvertidamente, deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que haya pecado por ignorancia, inadvertidamente. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó, vuelvo a repetirlo, por ignorancia, inadvertidamente, será perdonada. Entonces queda claro, hermanos, que el sacrificio de sangre hecho en la antigüedad, hecho en la ley de Dios, hecho en la ley y promulgada a través de Moisés, solo cubría el pecado cometido por ignorancia. Pero, ¿qué pasa si los pecados eran cometidos voluntariamente o de manera deliberada, como es el caso actualmente? ¿Qué pecados están hablando que se cometen deliberadamente? Son pecados que no nacen espontáneamente, son pecados que nosotros pensamos, que reflexionamos, que planificamos, y entre esos pecados está el adulterio, por ejemplo, lo que cometió David. Está también las mentiras, está también la idolatría, los robos, los asesinatos, está también, no subamos mucho la barra, el orgullo, está también la desobediencia a los padres, está también el abuso a los hijos. Todos esos pecados son o se hacen de manera voluntaria. Para este tipo de pecados que se cometían, hermanos, hermanas,
con conocimiento de causa o voluntariamente, no había ningún sacrificio que pudiera expiarlo. Ningún tipo de sacrificio era aceptado por Dios. La única cosa que existía era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien se rebelaba contra Dios, ustedes lo pueden leer en la Biblia, si alguien se rebelaba contra Dios, tenía que exiliarse de la comunidad. Eso es lo que hemos leído. Tenía que salir o simplemente se le quitaba la vida. Pero en otros pasajes dice que aquel que adulteraba, sea hombre o sea mujer, no solamente era la mujer adúltera, el hombre también adulteraba. Los dos eran muertos por lapidación. El que desobedecía a sus padres, hijos, hijas, desobedecía a sus padres y era un rebelde contra ellos, el padre podía o tenía la libertad y el derecho de matar a su hijo. Era grave, era terrible, pero el hijo tenía que morir. ¿Por qué? Porque la ley decía que así se cortaba el pecado, así se cortaba la rebelión. Por eso digo, era ojo por ojo, era diente por diente. En Números 15:30 nos dice esto: pero el que peca deliberadamente, sea nativo o extranjero, o ofende al Señor, tal persona es eliminada. Eso es lo que he leído hace un momento. Es eliminada completamente, es eliminada. Es decir, que el hombre tenía que cargar la culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Ahora, hay otra versión que nos dice de que enteramente la persona era cortada y su iniquidad caerá o caía sobre ella. Hermanos, ante esta situación, ¿cómo se puede solucionar esto? Porque todos cometemos pecados, y ahora hablemos de nosotros, todos cometemos pecados. Aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso, dice Juan en su epístola. Aquel que dice yo no peco es un mentiroso. Pero muchos de nosotros pecamos de manera deliberada y no voluntaria. Ahora, en este tiempo, ¿cuál era la solución? En el tiempo de David, ¿cuál fue la solución? Porque él pecó voluntariamente. Él pensó lo que iba a hacer. Pero justamente en este Salmo 32 se nos da la salida. El único remedio era la confesión de los pecados. Nosotros no tenemos que ver la confesión de pecados como algo ligero, hermanos. Cuando uno se confiesa el pecado, no solamente es articular palabras, sino que esa oración viene de lo profundo del corazón. Y Dios espera que no solamente venga de lo profundo del corazón, porque Él lo conoce, sino que también Él espera que nosotros no lo cometamos más. Por eso David dice en este Salmo 32, el verso 5, dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis rebeliones, es decir, sinónimo de transgresiones, al Señor. Y tú perdonaste mi iniquidad, tú perdonaste mi maldad y tú perdonaste mi pecado. David había pecado voluntariamente. Se había acostado con la mujer de uno de sus valientes, de sus soldados más guerreros. Era uno de los mejores soldados. Con su mujer se había acostado. Había transgredido la ley de Dios. Lo que le esperaba era la muerte por haber pecado deliberadamente, porque en la ley no había algún sacrificio que se tenía que hacer por ese pecado que se cometía voluntariamente. Y es por eso de que David sabía que no había ningún tipo de sangre que podía expiar su pecado que él había cometido. Pero cuando él reconoce su pecado, cuando su naturaleza caída a causa de la iniquidad, a pesar de que él era conforme el corazón de Dios, pero él sí decía de que él había nacido bajo pecado, porque todos nosotros nacemos bajo pecado, porque el hombre y la mujer están viciados por el pecado. Y David también lo reconocía, pero lo único que podía decirle David a Dios es:
perdóname, es reconocer su pecado. Era eso solamente, porque si no, él tenía que morir. El que peca deliberadamente y se humilla ante Dios quedará a la merced de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque de no ser así, moría. Desde aquí vemos entonces, hermanos, cómo Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Lo tenía con David, lo perdonó, pero también lo tiene con cada uno de nosotros, porque también Dios nos puede perdonar. Aquellos que toman en cuenta la palabra de Dios, aquellos que toman seriamente el consejo de Dios y de lo que Él ha escrito en su palabra, se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Dios nos escogió para salvación. Y si nosotros tenemos pecados, incluso ocultos, pero se los reconocemos delante de Dios, tenemos a un juez justo y tenemos a un abogado que abogará siempre por nosotros. Ese es Jesucristo, el que está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. David lo hizo, pero hay muchos hombres que también lo hicieron también en la Biblia, pero no pudieron tener esa dicha de poder ser perdonados y tuvieron que morir. Ahora, hermanos, como les digo, estamos en otro pacto y el pacto es el de Jesucristo. Todo aquel que mira a Cristo, a su sangre vertida en la cruz, tendrá vida si cree en Él. Es decir, que ya esto no es para nosotros. Y es por eso de que el tema de esta mañana era que cómo podemos vencer el pecado. Nosotros no lo podemos vencer. Es Jesucristo que vence el pecado. Que no solamente tenemos el perdón del pecado, sino que también el pecado es vencido. Allí en la cruz, dice Colosenses, que fueron puestos nuestros pecados e incluso fue avergonzada la muerte y también fue avergonzado el enemigo de nuestras almas. Satanás fue completamente avergonzado y él ya no tiene parte, él ya no tiene ni siquiera la muerte. Podemos, sí, un día moriremos físicamente, pero cuando venga el Hijo de Dios por segunda vez, porque va a venir por segunda vez, nos iremos con Él para siempre. Ahora, para concluir, y voy a recalcar esto de la segunda fase, este segundo aspecto, cómo se puede destruir el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos destruir ese pecado? Ya se lo he dicho, nosotros no podemos destruirlo. Es Jesús el que lo destruye. Aleluya, gracias al Señor, que Él no solamente ha venido para arreglar jurídicamente la situación de pecado delante de su Padre, sino que también vino para vencer al pecado, destruirlo una vez para siempre. Y en su primera epístola, Juan dice que la sangre de Cristo nos purifica, nos lava, nos regenera de toda maldad, de todo pecado. Esa purificación nos lava completamente. A tal punto, hermanos, de que un inicuo incluso, alguien que practica la iniquidad como la practicó David, puede ser completamente cambiado su naturaleza. Puede completamente ser cambiada la naturaleza. Es por eso que nosotros decimos que somos nuevas criaturas. Es por eso que la Biblia dice que nosotros somos llamados a una novedad de vida. Y esta mañana tienes que tener presente esa gran verdad de que no solamente Jesús, su sangre nos hace que Dios nos perdone, sino que también su sangre puede vencer la cruz, puede vencer el pecado, y Él venció en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque este mensaje está dirigido a tu iglesia, mi Dios, y a todo aquel que escuche, Señor, a través de este medio, Señor, que estamos utilizando, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros sabemos de que el sacrificio perfecto está en la sangre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros que ahora vivimos en una novedad de vida,
somos llamados, Señor, a vivir santamente, a vivir, Señor, el Evangelio plenamente. No es un cambio de religión, Señor, lo que hemos vivido. No es un cambio de mentalidad, Señor, que nosotros tenemos. Es una vida, Señor, que ha sido redimida, que ha sido, Señor, perdonada por la sangre del Hijo de Dios que cubrió nuestro pecado, pero no solamente lo cubrió, sino que también venció. Si Él venció, si Él es verdad, murió en la cruz porque eso era lo que se exigía en la ley. Él murió en la cruz, pero el tercer día Él resucitó. Y si Él resucitó era para que nosotros también tengamos esa esperanza de poder resucitar en el día, Señor, en donde Jesús venga una vez más. Gracias, Padre, gracias por tu verdad, gracias porque tú has vencido el pecado y nosotros tenemos que creer en eso. Y es por eso que tú nos animas a que si hemos pecado, pues arreglemos la situación contigo. Y si en esta mañana alguien que escucha, Señor, que no te conoce y está escuchando esta palabra, Señor, y si se arrepiente como David y te pide perdón como David lo hizo y confiesa sus pecados, dice tu palabra que aquel que confiesa sus pecados, ese recibirá el perdón, recibirá la justificación, recibirá la victoria sobre el pecado. Gracias, Señor. Esta vida se tiene que seguir, Señor, abonando. Se tiene que seguir, Señor, trabajando en ella. Porque todavía estamos en este cuerpo que nos impulsa a tener ese tipo de prácticas pecaminosas. Pero también tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento, en toda situación. Gracias, Señor, porque hemos tenido la victoria en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio compartirles la palabra en esta mañana. Yo creo que Dios va a seguir hablando en nuestras vidas en los próximos días. No se olvide que tenemos reuniones los miércoles, reuniones de oración. Los martes también tenemos. Estamos siempre asistiendo a nuestras células virtuales. No deje de congregarse, hermano. Esa es la mejor manera de congregarse en este tiempo. Y los viernes y los sábados estamos con nuestros hermanos en las células. Estamos participando activamente. No deje de participar, hermano. El enfriamiento, el agotamiento espiritual sucede cuando uno no está juntos. Podríamos haber estado juntos si es que no estamos bajo esta situación de crisis sanitaria. Podríamos estar en un local, pero no estamos, eso no es el caso. Entonces, ahora tenemos que congregarnos virtualmente. Síganos por las redes sociales los domingos. Estamos siempre predicando el consejo de Dios, la palabra de Dios, que es de bendición para ustedes y para nosotros. Que el Señor los bendiga una vez más, hermanos, a todos ustedes.